Estimados estudiantes, cordial saludo. Llegamos a la unidad número 5. Esta es nuestra última unidad de la asignatura Marco Institucional y Aranceles. En esta unidad vamos a hablar de los tránsitos aduaneros en Colombia. ¿Cómo es su desarrollo? ¿Cuál es su normatividad, su fundamento jurídico con base en el decreto 1165 del 2019, que es el que está funcionando actualmente? Lo vamos a revisar a la luz de ese decreto y de las actualizaciones que se han venido dando con otras circulares y con otros decretos que han salido en el camino para fortalecer el desarrollo de estos procesos que hacen parte fundamental de las actividades de comercio exterior en Colombia. Espero que esta información que vamos a ver en esta última unidad temática termine de fortalecer todos los procesos de conocimiento y de crecimiento profesional que ha podido adquirir durante el desarrollo de esta asignatura. Les doy las gracias y la bienvenida. Vamos a iniciar la unidad número 5, que está relacionada con el régimen de tránsito aduanero en Colombia. El régimen de tránsito aduanero en Colombia inicia con el procedimiento que antes se llamaba DTA y hoy en día es conocido como DUTA, Declaración de Tránsito Aduanero, Declaración Única de Tránsito Aduanero. En el título 7, el capítulo 1, artículo 432 del decreto 1165 del 2019, se dice que el DUTA es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera bajo control aduanero de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. ¿Eso qué le permite? ¿Y cuál es el objetivo de los tránsitos aduaneros? Permitir el desarrollo y el tránsito al interior del país de mercancías que tengan tributos suspendidos. Y eso es lo que le da la posibilidad a los importadores de poder movilizar la carga hacia depósitos, bodegas o almacenes en el interior del país y allí poder desarrollar sus actividades de nacionalización de forma correcta. Régimen de tránsito aduanero se autoriza para mercancías que vienen consignadas a usuarios de zonas francas, a usuarios de depósitos privados. Al mismo tiempo se autoriza para importaciones de transformación y ensamble, importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, importaciones temporal en sistemas especiales de importación y exportación y para importaciones temporales de procesamiento industrial. Hay unas responsabilidades que, como en todo, que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar el régimen de tránsito aduanero, y entre esas responsabilidades está que la mercancía llegue al destino correctamente y dentro de los tiempos que la modalidad lo autoriza. Hay unas garantías que se deben establecer y es para qué, para el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar. Recordemos que en los tránsitos aduaneros, como en el DUTA, la carga viene con tributos aduaneros suspendidos, o sea, aranceles masiva suspendidos. Y eso es lo que más le interesa a la DIAN resolver a la hora de un incumplimiento con relación a uno de los procesos de tránsito aduanero por parte de los usuarios de importación. También se debe manejar las operaciones de tránsito aduanero a través de qué, de empresas de transporte legalmente constituidas, en donde manejen también las pólizas que protejan la operación y que blinden el no pago de los tributos aduaneros a la DIAN. ¿Cuándo se va a restringir la modalidad? Cuando sean mercancías que pongan en riesgo la salud pública, cuando sean residuos nucleares, cuando sean armas explosivos, cuando sean operaciones que no estén autorizadas o que se manejen de forma incorrecta entre los usuarios de comercio exterior, entre otras restricciones que tiene el régimen. Aquí resaltamos las más importantes.
Aquí podemos observar cómo se desarrolla el proceso de DUTA, desde la oportunidad para solicitar la modalidad hasta la finalización del proceso. En medio hay procesos de aceptación, de revisión de documentación, de autorización de una asignación de tiempo de tránsito para poder lograr que se entregue la mercancía en el menor tiempo posible. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando hay destrucción o pérdida de la mercancía en tránsito? Se debe entonces entregar un acta de destrucción y se debe entregar el pago de los tributos aduaneros que se encontraban suspendidos. También se puede hacer el cambio de la unidad de transporte cuando por fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias que no se pueden controlar, el vehículo no pueda llegar. Y allí se autoriza el cambio de vehículo para poder finalizar correctamente la actividad aduanera. Aquí podemos encontrar el corte de documento. Siempre es importante la frase obligatoria. La frase obligatoria debe venir en el documento, de lo contrario no autorizan el trámite y la DIAN no lo va a autorizar. Colombia, por ser un país que tiene fronteras terrestres con otras naciones, caso Venezuela, Ecuador, Perú, se permite entonces, por la correlación que tenemos con con esos países con los que compartimos fronteras terrestres, en desarrollar declaraciones de tránsito aduanero internacional. Eso con el objetivo de ¿qué? De fortalecer las operaciones entre los países miembros, sobre todo de la Comunidad Andina de Naciones, que permita desarrollar actividades de tránsitos aduaneros internacionales de forma justa y limpia sin ningún proceso. Operaciones de transporte multimodal, y entonces se conocen como operaciones de transporte multimodal aquellas operaciones que bajo un solo documento de transporte se puede manejar toda una modalidad de importación en donde se involucre más de un medio de transporte. Recordemos que los medios de transporte son el avión, el tren, el camión y el barco. En el OTM es importante, así como en el DUTA, finalizar la operación dentro de los tiempos y en la forma que le indica la aduana. Eso con el objetivo de que se pueda evitar el pago de tributos aduaneros. Para el caso del OTM es necesario también establecer garantías. En este caso, 48.329 VTs, que significan unidad de valor tributario y equivalen a 1.656 millones de pesos. Por lo tanto, el establecimiento de las garantías es fundamental para el desarrollo y aprobación de la operación de transporte multimodal del OTM. Cuando se autoriza el viaje, pues, es decir, se autoriza el trámite de operación de transporte multimodal, aquí ya solo entra a desarrollarse una actividad donde se va a transportar una mercancía sin el pago de tributos aduaneros, pero con el objetivo de que de poder cumplir con unos tiempos y con unos procesos. Aquí podemos observar cada uno de los procesos desde la oportunidad de presentación hasta la finalización de la modalidad. En el medio hay unos procedimientos que se comparten con el DUTA, pero aquí la diferencia con el DUTA es que las operaciones de transporte multimodal son contratadas directamente por una persona que hace las veces de interlocutor frente a
al importador que requiere información de su carga y es el operador de OTM. En el caso del DUTA, la operación ya se convierte en que cada uno de los eslabones de la cadena contratan su propio medio de transporte. Entramos un corte de documento de transporte, donde lo más importante es la frase obligatoria que dice que debe decir carga en OTM. Es necesario que cada operación tenga esta información, porque de lo contrario no se van a poder desarrollar las actividades de transporte multimodal. Modalidad de cabotaje. El cabotaje es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio nacional. Y esto significa que es necesario el transporte de mercancías con tributos suspendidos cuando existe la imposibilidad de llegar al destino final por conexiones y por situaciones climáticas. En el cabotaje especial, la DIAN permite el traslado marítimo o fluvial de las mercancías, estableciendo una garantía global por valor de 12.082 UET, que equivalen a 414 millones de pesos aproximadamente. Para poder realizar cabotajes, las empresas de transporte deben estar inscritas y autorizadas frente a la DIAN. Eso es algo primordial que se debe hacer siempre a la hora de desarrollar este tipo de actividades. La modalidad termina cuando se finaliza el traslado y eso hace que la póliza de seguro que se establece para la operación no tenga que ser afectada. Cuando se finaliza el cabotaje, cuando la respectiva autoridad aduanera, que es la DIAN, entrega el documento de transporte en original liberado. Modalidad de transbordo. El transbordo es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para llegar al territorio nacional a otro que efectúa la salida a país extranjero dentro de una misma aduana y bajo su control sin que se causen tributos aduaneros. Esto quiere decir que se pueden manejar mercancías y operaciones en importación en la modalidad de transbordo cuando el medio de transporte internacional no llega directamente al destino final. Los transbordos aquí en Colombia son un poco complejos porque dependen exclusivamente de la autorización de la aduana y el establecimiento de procesos efectivos para poder desarrollar el transbordo. Es por esa razón que esta actividad queda en manos de las líneas navieras, las cuales son las que se encargan de realizar este tipo de operaciones de una forma mucho más expedita. Existen dos clases de transbordo, uno directo y otro indirecto. El directo corresponde a el desarrollo de la actividad en el muelle bahía de carga o de descargue o aeropuerto de carga. En el transbordo indirecto corresponde a operaciones que ya fueron transportadas a depósitos habilitados por la DIAN. Para finalizar, vamos a hablar rápidamente de lo que son los dispositivos electrónicos de seguridad para las operaciones de tránsito aduanero. Esto tomando en cuenta como un requisito que hoy en día es obligatorio activar cada vez que se manejan este tipo de operaciones
en tránsito. Con la resolución 44 de julio 23 del 2019 se dictan las disposiciones para la implementación de los dispositivos electrónicos de seguridad, se fijan los requisitos y condiciones para la selección de los operadores de los mismos y se establecen los procedimientos para su utilización en el seguimiento y control de las operaciones de comercio exterior. ¿Eso qué significa? Que la DIAN autorizó un procedimiento adicional de seguridad para poder proteger las cadenas de suministro y las cadenas de abastecimiento. La DIAN lo exige y exige el dispositivo electrónico cada vez que se va a mojar desde un puerto colombiano hasta un puerto en el exterior, un aeropuerto o aquí mismo de forma nacional. La DIAN busca proteger la mercancía y proteger la integridad de toda la operación. Por ende, autoriza y es estricta con la implementación de estos dispositivos de seguridad para que no vayan a ingresar mercancías que no tienen nada que ver. Los dispositivos electrónicos se van a exigir para operaciones de tránsito aduanero que sean presentables y que requieran de este tipo de solicitudes. La DIAN podrá exigir mediante la resolución que una carga debe llevar o no traje formal para su reunión. Retomando, para efectos de autorización de la operación de tránsitos aduaneros, la DIAN podrá exigir mediante la resolución a los transportadores la utilización de los dispositivos electrónicos de seguridad, el seguimiento y el monitoreo para cada una de las operaciones, y los vehículos que se utilicen para este tipo de operaciones deben ser totalmente presentables, es decir, que se le puedan asignar precintos de seguridad que sellen la unidad de transporte y a la cual se le pueda hacer un monitoreo casi que en tiempo real de la ubicación y el tránsito que vaya a cumplir de acuerdo a cada modalidad. Los dispositivos deben tener unas especificaciones técnicas como contar con una señal móvil que permita el desarrollo de la actividad, que permita controlar y rastrear el desarrollo de la operación de transporte multimodal o del TUTA, del transbordo o el cabotaje cuando haya lugar, debe cumplir con ciertos requisitos de tecnología y con ciertos requisitos de estructura física para que se puedan invertir de la forma correcta. Los dispositivos electrónicos dentro de las operaciones de transporte multimodal deben cumplir con sellar la carga y las unidades de carga, sellar y captar, transmitir información remota del tránsito de la carga o la unidad de carga, tener mecanismos mecánicos y eléctricos que permitan detectar y reportar los intentos de violación o desinstalación, operar bajo protocolos de seguridad que protejan la integridad de la carga, transmitir la posición geográfica de la ubicación de la mercancía casi que en tiempo real, captar y transmitir aperturas cuando la DIAN la solicite, contar con una batería autónoma que por lo menos dure 15 días,
contar con una memoria de almacenamiento para cada viaje, contar con la posibilidad de recibir instrucciones de remotas, controlar las condiciones en las que se está operando el equipo, así entre otras disposiciones que se deben tener en cuenta para la implementación de este tipo de sellos y para el desarrollo de las actividades de tránsito aduanero en Colombia. Muchas gracias por su participación y esperamos que este material te permita seguir creciendo dentro de su formación profesional. Hasta la próxima. Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra unidad número 5. Espero que toda la información que hemos recopilado durante todas estas 5 unidades haya sido de su total agrado y sobre todo, primordialmente, de su formación profesional. Esperamos que esta materia, Marco Institucional de Aranceles, le haya agregado valor a su caminar durante este proceso formativo de tecnólogo en comercio exterior y negocios internacionales. Esperamos con agrado que pueda seguir desarrollando todas las demás unidades temáticas que tenemos preparadas para usted. Muchas gracias y en una próxima oportunidad.